Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la clase número 4 y bienvenidos a marzo, el mejor mes que existe de todo el año. Es mi cumpleaños en marzo, así es que ustedes ya sabrán. Bien, pues vamos a continuar como ya habíamos quedado en operaciones con números reales, operations with real numbers, ¿ok? Y vamos a empezar a ver cuál es el orden correcto de las operaciones. Esto es algo que ustedes ya han visto desde la secundaria, quizás desde la primaria, nada más que es importante porque a veces a nivel licenciatura todavía venimos cometiendo estos errores y no es importante que los aclaremos. Tenemos este ejemplo aquí. 10 entre menos 2 por menos 5, ¿ok? ¿Cuál va a ser la manera correcta de realizarlo? Si primero el 10 entre este menos 2 o primero el menos 2 por este menos 5 y después esa división. Bien, como la división y la multiplicación caen dentro del mismo orden de importancia, es importante que aquí primero hagamos esta división de 10 entre menos 2 y después lo multipliquemos por menos 5, así como lo tenemos aquí expresado. Hago primero esta división, 10 entre menos 2 me da menos 5 y después lo multiplico por ese segundo menos 5 que nos da como resultado 25 positivo. La forma incorrecta de realizarlo es tratar de primero realizar esta multiplicación, que es esta que tenemos aquí, para que nos dé como resultado ese 10 positivo y después 10 entre 10 y que nos dé el resultado 1. Por convención, se ha creado que el orden de las operaciones tiene que seguirse en las matemáticas, independientemente de la parte del mundo en la cual tú quieras hacer las matemáticas, siempre las vamos a hacer en este orden. En inglés se ha creado una mnemotécnica igual en español. En inglés se llama BODMAS. Para los que hablan inglés, BODMAS es el orden en que vamos a realizar las operaciones y consiste en brackets, order, division and multiplication, addition and subtraction. Y en español se le ha titulado PEMDAS. Y PEMDAS significa paréntesis, exponentes, multiplicación y división y después adición y sustracción en el mismo orden de las operaciones. Bien, ok, ahora sí, recordemos esto. Esto es algo que ustedes ya vieron el cuatrimestre pasado cuando ustedes estuvieron tomando el curso de inducción, pero hay que recordarlos. Por favor, estas fórmulas o estas propiedades de los exponentes y las propiedades de las raíces, sí es importante que ustedes lo tengan a la mano, que hagan un formulario o que utilicen el que ya habían estado utilizando en el semestre pasado. Para muchos quizás ya no es importante que ustedes lo tengan, a lo mejor ya dominan esas propiedades y bueno, está bien, se entiende, no tienes que realizar el formulario, pero para quienes no han dominado esas propiedades, por favor, hagan el formulario. Vamos a verlas rápidamente para no perder tanto tiempo en ellas porque es algo que ustedes supuestamente ya vieron. La primera, cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1, siempre y cuando x sea diferente de 0. Si x vale 0, entonces esto no sería posible. ¿De dónde nace esta expresión? Bueno, a ver, vamos a hacerla en azul. Ok. X a la 0 igual a 1 sale de esta expresión. Bueno, si yo tengo cualquier número y lo divido entre sí mismo, pues eso va a ser igual a 1, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar cuando x está elevado a cualquier potencia? Vamos a decir la potencia n. Y lo vamos a dividir entre sí mismo. Pues esto es igual también a 1. ¿Ok? Pero vamos a aprovechar esta tercera propiedad que tenemos aquí de x a la n sobre x a la m. Es lo mismo que si en el denominador tenemos esta x a la m y la pasamos arriba sumando. Perdón, restando. Entonces, esto es exactamente lo mismo como si tuviéramos x a la n menos n. Y esto va a ser igual a 1. N menos n, pues esto es x a la 0. Y esto es igual a 1. Y de ahí sale que entonces que la primera propiedad diga que x a la 0 es igual a 1. Y en general cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a ser 1. Pero ¿por qué x no puede valer 0? Bueno, nosotros ya vimos en la clase de la semana pasada que yo no puedo dividir entre cualquier número que sea, un número no lo puedo dividir entre 0, porque eso no tiene sentido. No puedo yo partir algo entre 0 partes o en cosas que ni siquiera existen. Por eso x no puede valer 0. Bien, si x valiera 0, se indetermina y si no me creen, pregúntenle a su calculadora.
pongan 0 elevado a la 0 y les va a salir que es un error matemático. Bien, ok, la segunda propiedad, cuando yo tengo dos números que tienen la misma base a diferentes exponentes, o incluso si los exponentes fueran iguales, es lo mismo que tener esa misma base y sus exponentes se suman. Cuando están dividiendo, pasa lo contrario, se restan y de aquí nace la primera propiedad. Bien, cuando yo tengo una base elevado a una potencia elevado a otra potencia, entonces las potencias se multiplican. Cuando yo tengo dos números que se están multiplicando, aguas aquí, que se están multiplicando, si se están sumando o se están restando, no aplica esta propiedad. Solamente cuando se están multiplicando y se están elevando a una potencia, yo puedo distribuir esa potencia a ambos factores. Bien, ok, la propiedad número 6. X a la menos n. Este es el inverso. Cuando yo tengo una potencia negativa, es exactamente lo mismo como lo que tuviera yo aquí. Esta potencia negativa la puedo pasar abajo como potencia positiva. Entonces, x a la menos n va a ser igual a 1 sobre x a la n. Bien, ahora, similarmente a la propiedad 5, la propiedad 7, tengo yo dos números que se están dividiendo entre sí. X entre y, donde x es el numerador, y es el divisor, el denominador o el divisor, y voy a distribuir esa n en ambos, tanto en el numerador como en el denominador. Y es exactamente lo mismo. Y la última propiedad, que esta es una propiedad mixta, no nada más es de exponentes, sino también de radicales. Cuando yo tengo una potencia expresada a manera de fracción, el numerador se va a quedar como potencia de esa base y el denominador se va a quedar como la potencia de la raíz de esa base. Entonces, x a la 1 sobre n es lo mismo que la raíz enésima de x. Bien. Ahora, las propiedades de las raíces es algo muy similar a las propiedades de los exponentes. Aquí, yo puedo distribuir esa n en ambos factores. Lo mismo cuando yo tengo adentro, en lugar de que tenga factores, tengo una división. Tengo el divisor, tengo el dividendo. Puedo distribuir, la raíz en ambos. ¿Ok? Al igual que cuando yo tengo una potencia a otra potencia, lo mismo sucede aquí. Tengo la potencia de una raíz a la potencia de otra raíz. Entonces yo puedo multiplicar las potencias de esas raíces. Bien. Y similar a esta propiedad, yo puedo primero calcular la potencia enésima de A y después sacarle la raíz enésima, o primero sacarle la raíz enésima y después la potencia. Voy a obtener el mismo resultado. Bien, y la raíz enésima de A a la n, pues es exactamente lo mismo que A a la n sobre n, y esto es lo mismo que A. Por eso, cuando tenemos esto, podemos nosotros simplificar estas dos. Bien, aquí estas se simplifican. Aguas, no se cancelan, porque muchos dicen, es que se cancelan. No, no se cancelan. Se simplifican estos dos números para obtener entonces a la primera potencia, que a la primera potencia es simplemente a. Bien, y la número 6, cuando yo tengo una raíz de un número negativo, las raíces de números negativos sí existen, aguas, porque a veces nos decimos, es que la raíz de un número negativo no existe. No, la raíz cuadrada o la raíz cuadrática o la raíz sexta, en general, la raíz de una potencia par no va a existir, pero la raíz de una potencia impar sí va a existir y va a dar como resultado un número negativo. Bien, por eso es importante aclarar que la raíz de un número negativo sí va a existir y va a ser igual a menos la raíz como si ese número fuera positivo, pero solamente cuando la potencia de esa raíz, es decir, n, sea impar, cuando sea impar. Bien, ok, ahora sí, vamos a empezar a hacer los ejercicios. Nada más voy a resolver uno o dos de cada uno de los incisos que tienen ustedes en el problemario para que ustedes tengan la oportunidad de realizar los demás. Bien, ok, entonces en el inciso A nos está pidiendo que escribamos en lenguaje aritmético las siguientes expresiones. El número 1 debe a su hermana 14.25. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo que la palabra debe nos está haciendo referencia a que tenemos un saldo negativo.
Entonces simplemente queda como menos 14.25. A eso se refiere y esa es la respuesta. Menos 14.25. Número 2. La Ciudad de México está a 2.303 metros sobre el nivel del mar. ¿Eso es positivo o negativo? Número 3. La temperatura en invierno llegó a 15 grados bajo cero. ¿Qué temperatura será? ¿Cuál será el signo de esa temperatura? Vamos con el siguiente. Escribe el opuesto de cada número. Bueno, si yo tengo menos 1.75, su opuesto va a ser 1.75, es decir, del signo contrario. Inciso C. Escribe el valor absoluto de los siguientes números. Bueno, yo ya sé que el valor absoluto es la distancia que hay entre el 0 y ese número. Si yo dibujo una recta numérica, este es el 0, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, el 4 y el 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Obviamente no esta escala, a mí me cuesta mucho trabajo dibujar, por eso trato de dibujar lo menos que se pueda. Pero bien, el número que nosotros nos están dando es este. Y nos están pidiendo cuál es el valor absoluto. Entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde este menos 3 hasta el 0? Pues hay 3 unidades de distancia. Entonces, el valor absoluto de menos 3, pues es 3. Así de sencillo. A eso se hace referencia el valor absoluto de cualquier número. Ahora sí, simplifica cada una de las siguientes expresiones. 7 más 3 más 2 entre 3 más 1. ¿Ok? Entonces recordemos, PEMDAS. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir siempre primero rompiendo paréntesis, después exponentes, después la multiplicación y la división. Esos dos caen en el mismo orden y después la adición y la sustracción, en el mismo orden. Bien, entonces, 7 más 3 más 2. Aquí yo este 7 más 3 más 2 puedo identificar que están dentro de un paréntesis. Por lo tanto, el 7 más 3 más 2 los voy a hacer primero. ¿Ok? 7 más 3 más 2, 12. Número 10. Entonces, 7 más 3 más 2 son 12. Y después tenemos 12 entre 3 más 1. Ya rompimos el paréntesis. Ya rompimos este primer nivel de orden de las operaciones. No tenemos exponentes, pero no tenemos multiplicaciones, pero sí tenemos una división y tenemos una sustracción. Entonces, ¿cuál va primero? ¿La división o la adición, perdón? La división, claro. Entonces, 12 entre 3 es a 4 más 1 y 4 más 1 son 5. Y esa es la respuesta del número 10. ¿Ok? Ahora vámonos con el número 11. En el número 11 nos están dando igual 7 más 3 más 2, que es exactamente lo mismo, es 12. Pero aquí nos está pidiendo que lo dividamos entre 3 más 1. 3 más 1 está encerrado en un paréntesis. Entonces, cuando está encerrado entre un paréntesis, no podemos primero hacer esta división y después la suma, porque en el orden de las operaciones nos está diciendo que primero hagamos o rompamos primero con los paréntesis. Entonces, este va a ser 12 entre 3 más 1, 4. Y 12 entre 4 es 3. ¿Ok? Mucho ojo. Vámonos con el siguiente. Escriba la cantidad como un problema de multiplicación repetitivo. Bueno, eso está bastante sencillo. El número 14 nos están diciendo que tenemos menos 3 multiplicándose por sí. ¿Cuántas veces? 4 veces, porque la de potencia es 4. Entonces esto lo voy a escribir como menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3.
Y así de sencillo. ¿Ok? Es importante, muchachos, que hagamos este tipo de ejercicios, por muy bobos que ustedes puedan verlos, precisamente nada más para desarrollar esa habilidad a veces de ver esto de manera extendido cómo se vería, porque a veces tenemos que hacer algunas simplificaciones en algunas operaciones un poco más grandes. Y si no tenemos claro que esta expresión es lo mismo que tener 4 veces ese argumento, entonces se nos puede complicar a lo mejor más adelante y por eso decir, ay, es que no le entiendo las matemáticas. No es que no les entiendas, más bien que quizás no te habías tomado el tiempo de hacer estos pequeños ejercicios un poco más sencillos. Bien, ok. Y ahora hagámoslo al revés. Escribe el problema de multiplicación repetitivo utilizando notación exponencial. Entonces, el 17. El 17, si yo tengo menos 5 multiplicándose por sí mismo 4 veces, esto es lo mismo que menos 5 elevado a la cuarta potencia. Y ahora en el 18, pareciera que es lo mismo. Yo tengo menos 5 por 5 por 5 por 5. Ah, pero hay que tener cuidado. El menos solamente se va a utilizar una sola vez y dentro del paréntesis voy a tener menos 5 a la cuarta. Este menos 5 a la cuarta también lo puedo expresar simplemente como menos 5 a la cuarta. ¿Okay? Aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando yo tengo el paréntesis, significa que yo voy a elevar esto 4 veces, lo voy a multiplicar por sí mismo. Si no tengo el paréntesis, significa que entonces voy a elevar primero esto, este 5 positivo, 4 veces, lo voy a multiplicar entre sí 4 veces, y al final le voy a poner ese resultado negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos haciendo nuestras operaciones. Ahora sí, evalúa la expresión exponencial. Vamos a tratar de hacerlo sin utilizar nuestras calculadoras, primero expresándolos. Esto es lo mismo que menos 4 por menos 4 por menos 4. Bien, ahora, yo ya sé por el orden de la ley de los signos, perdón, que negativo por negativo me va a dar un resultado positivo, pero ese resultado positivo por otro negativo me va a dar como resultado total un signo negativo. Bien, porque todos los números negativos elevados a potencias impares siempre van a dar negativos. Y ahora sí, lo que tengo que hacer es multiplicar. 4 por 4 son 16 y luego 16 por 4 van a ser 64. Entonces el resultado final es menos 64. ¿Ok? Entonces hagan el 20 y el 21, por favor. Ok, ahora vamos a obtener la raíz cuadrada de los siguientes números utilizando el algoritmo y números primos. Bien, el algoritmo se refiere a esto simplemente, o sea, la raíz de 576 y el algoritmo es el cómo vas a llegar al resultado. Ok, ahora, ustedes recuerden los números primos. Los números primos son aquellos números que solo se pueden dividir entre sí mismos y 1. Lo más fácil para resolver este tipo de ejercicios es sacando los números primos de este argumento de 576. ¿Cómo puedo yo calcular los números primos? Bueno, lo pueden hacer con la calculadora, aquellos que tengan una calculadora que les saque automáticamente los números primos, o lo pueden hacer tabulando. Yo escribo 576 y voy a hacer una rayita aquí. Bien, ahora, yo sé que los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Bien, entonces voy a ir probando cada uno de estos números. Primero empiezo con el 2. 576 se puede dividir entre 2. Sí, sí se puede dividir entre 2 porque es un número par. Entonces, al dividirlo entre 2, aquí escribo ese 2, me va a dar como resultado 288. Ahora, ¿ese número se puede volver a dividir entre 2? Sí. Los vuelvo a dividir entre 2 y me da 144. ¿Lo puedo volver a dividir entre 2? Sí, me da 72. ¿Lo puedo volver a dividir entre 2? Y me da 36. Que lo puedo volver a dividir entre 2 y me da 18. Que se puede volver a dividir entre 2
y nos da 9. Pero ese ya no se puede volver a dividir entre 2. Por lo tanto, hasta aquí descartamos ya el número 2 y ahora sigue el número 3. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí, sí se puede dividir entre 3 y nos da 3. ¿Ese 3 se puede volver a dividir entre 3? Sí, y ya finalmente nos da 1. Cuando yo ya llegue a 1, entonces habré terminado de factorizar. Y para encontrar los factores o primos de 576, lo que hago es que cuento cuántos 2 tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es 2 a la sexta. Y aquí yo tengo 3 al cuadrado. Entonces, ahora sí, el número 22, que es la raíz cuadrada de 576, es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 a la sexta por 3 al cuadrado. Si yo calculo 2 a la sexta y lo multiplico por 3 al cuadrado, es exactamente lo mismo que 576, porque a final de cuentas estuve dividiendo ese número entre estos números primos. Ahora sí, aquí voy a aplicar propiedades de las potencias. Esa raíz cuadrada yo la puedo distribuir, y al distribuirla, esto me queda la raíz cuadrada de 2 a la sexta por raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Bueno, yo ya sé que esta raíz cuadrada con este cuadrado se van a simplificar y me va a quedar aquí nada más simplemente 3. ¿Ok? Pero aquí, en este lado, lo que yo voy a hacer es que ese 2 la voy a expresar como 6 queda como el numerador y el 2, este 2 que no se escribe aquí, pero que es raíz cuadrada, ese es el 2 que pasa como denominador. Entonces, este 2 queda como a la potencia 6 medios. Y yo sé que 6 medios es 3. Y me queda entonces 2 al cubo por 3. 2 al cubo yo sé que es 8. 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Y ese 8 lo voy a multiplicar por 3 y como resultado yo tengo 24, sin meter 576 o raíz de 576 en la calculadora. Es 24. Bien, así vamos a hacer el número 23 y así vamos a hacer el número 24. Ahora, vamos a clasificar los siguientes números. Este sí se los voy a dejar a ustedes para que ustedes lo hagan. Me van a decir si el número es un número entero, si es un número natural, si es un número racional, irracional, si es real, etc. Ok, representa en la recta numérica la raíz de 17. Bueno, ahí sí es importante que nosotros sepamos cuánto vale la raíz de 17 de manera exacta. No lo vamos a hacer ahorita manual, de manera manual, simplemente vamos a calcular la raíz de 17 en la calculadora. Y yo sé que la raíz de 17 en la calculadora es 4.1231 0.5626 y continúa. Bien, pues en la recta numérica simplemente hay que ubicar el número raíz de 17. Y lo vamos a escribir así, como raíz de 17. Pero ¿en qué parte de la recta numérica? Ustedes aquí van a tener que escribir sus números tanto positivos como negativos y díganme dónde se encuentra la raíz de 30. Ok, ahora, representa en la recta los números que verifican las siguientes relaciones. Yo tengo el 31, que es el valor absoluto de x tiene que ser igual a más 1. ¿Okay? Ya en la clase pasada, en el video de la clase pasada, les puse una gráfica de cómo se representarían estos números, si son intervalos abiertos, si son cerrados, cuando es mayor que o mayor igual que, o menor que y menor igual que. Bien, aquí entonces lo que nos están pidiendo es que identifiquemos aquellos números que pueden tomar el valor de x de tal manera que ese valor de x siempre tenga que ser menor, o el valor absoluto de x siempre sea menor que 1. Bien, entonces, para poder resolver esto, yo sé que cualquier número que esté del lado
izquierdo del menos 1, su valor absoluto siempre va a ser mayor que 1. Entonces, estos precisamente son los valores que no va a poder tomar nuestra X. Lo mismo sucede del lado derecho, nada más que al revés. A todos los números que estén del lado derecho del 1 no van a poder tomar el valor de X porque su valor absoluto siempre va a ser mayor que 1 y los que estamos buscando ahorita son aquellos números que sean menores que 1. Entonces, los que sí van a poder tomar ese valor van a ser aquellos números que vayan desde menos 1 hasta más 1. Ahora, la pregunta es, el número 1 positivo, si toma el valor de X, su valor absoluto va a ser 1, eso ya lo sabemos. ¿Y 1 es menor que 1? No, no es menor que 1. Por lo tanto, X no puede valer 1. Para el número 31, X no puede valer 1. Y como no puede valer ese 1, entonces aquí queda un intervalo abierto. Eso significa que no puede tomar el valor de 1. Puede tomar el valor de 0.99999999, pero el valor que no va a poder tomar va a ser el valor de 1. Y lo mismo va a suceder del lado izquierdo. Bien. En el número 32, bueno, esa es la respuesta del número 31. Pero en el número 32, aquí sí me está diciendo que es menor o igual que 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer en el número 32 es rellenar este circulito, porque este circulito, al tenerlo aquí relleno, me está diciendo que sí va a poder tomar el valor de menos 1 y de 1, y que todos los números que estén comprendidos entre estas dos van a poder formar parte de esta ecuación, o son soluciones a esta expresión. Bien, vámonos con el siguiente. Aquí. Calcula los valores de las siguientes potencias sin el uso de tu calculadora. Ok, vamos a hacer el 35. Yo tengo 16 a la 3 medios. Bien, ok, vamos a descomponer este exponente que lo tenemos a manera de fracción. Vamos a utilizar las propiedades de los radicales y 16 a la 3 medios es exactamente lo mismo que 16 al cubo. Y a esto le vamos a sacar raíz cuadrada. Que recuerden poner ese 2 cuando es raíz cuadrada, pues está de más y lo podemos dejar simplemente como raíz de 16 al cubo. Bien, aparentemente pues está un poco complicado si no utilizo la calculadora, pero lo que sí puedo hacer es que ese 16 que está siendo elevado al cubo lo puedo expresar en sus factores primos. Bien, ¿cuáles son los factores primos entonces de ese 16? Pues ese 16 yo lo puedo expresar como 2 elevado a la cuarta potencia. Y esto está siendo elevado al cubo. Y después le estoy sacando su raíz cuadrada. Ok, ahora sí, cuando yo tengo un número elevado a una potencia, elevado a otra potencia, lo que puedo hacer con esas potencias, recuerden, es que puedo multiplicarlas. Entonces esto es exactamente lo mismo como si yo tuviera 2 elevado a la 4 por 3, pues es a la 12. Y ahora sí, regreso esta expresión a su forma original y esto me queda 2 elevado a la 12 medios. Y 12 medios es exactamente lo mismo que 2 a la sexta potencia. Y ahora sí, si yo elevo 2 a la sexta potencia, esto es lo mismo que 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16, por 2 son 32, por 2 son 64. Y esta es la respuesta sin haber utilizado la calculadora. Bien, lo mismo van a hacer con el 36, con el 37. Recuerden que en el 37, 0.5 es exactamente lo mismo que 3 cuartos. Bien, oiga, pero ¿cómo sabe que es igual a 3 cuartos? Bueno, fácil. Recuerden que esta primera posición es la posición de las décimas. Cuando en tus materias te decían, ay, te voy a subir una décima o te voy a bajar una décima, pues estas son las décimas. Y la posición que sigue son las centésimas. Ok, bueno, entonces, ¿cuántas décimas tenemos? 7.
Pero ¿cuántas centésimas tenemos? 75. Ok, entonces tenemos 75 centésimas porque está en esa posición. Ahora, 75 centésimas, si nosotros lo simplificamos, pues esto es lo mismo que 3/4. Por eso cuando ustedes en su calculadora ponen 3/4 nos da .75 o viceversa, si ponen .75 automáticamente te lo convierte a 3/4. Y 0.333 con puntos suspensivos, pues recuerden que eso es exactamente lo mismo que 1/3. Bien, ok. Vámonos con el que sigue. Ok, suma de radicales. Aquí lo que tenemos que hacer es algo muy similar a los anteriores. Tenemos que tratar de expresar todos los números que estén dentro de las raíces. Vamos a tratar de expresarlos en sus números primos para ver qué podemos simplificar de aquí adentro y qué se va a quedar adentro de la raíz. Cuando estamos sumando o restando términos que tengan raíz, lo que vamos a tratar de dejar es todos expresados en la misma raíz. Es decir, raíz de 2, pues que todos sean raíz de 2. O raíz de 3, pues que todos sean raíz de 3 o que todos sean raíz de 5 para que sea más fácil su resolución. Bien, entonces yo tengo 2 raíz de 12, pero yo sé que el 12, si nosotros lo factorizamos, lo podemos expresar como 2 al cuadrado. Y eso les va a tocar a ustedes factorizarlo o hacerlo en sus calculadoras, la factorización. 2 al cuadrado por 3. Bien, menos 3 por 75, pero 75, si yo lo factorizo, esto me queda como 3 por 5 al cuadrado. Bien, y ahora el 27 lo puedo yo expresar como 3 al cubo. Bien, ok, ahora sí, son raíces cuadradas. Entonces, ¿qué puedo simplificar yo de aquí? Si lo distribuyo, bueno, primero vamos a distribuirlo para que quede más claro. Aquí este 3 al cubo, pues realmente lo puedo expresar como 3 al cuadrado por 3. Es exactamente lo mismo. Y al expresarlo como 3 al cuadrado por 3, pues es exactamente lo mismo que si yo lo expreso como raíz de 3 al cuadrado por 3. Ahora sí, aquí fácilmente yo puedo ver que estas se van a simplificar. Y voy a tener simplemente 2 por 2 por raíz de 3. Luego, menos 3 raíz de 3 por 5. Más 3 por raíz de 3. Este 3 es de aquí y este raíz de 3 se queda acá. Y ahora sí voy a poder multiplicar estos dos términos. Este 2 por este 2 los puedo multiplicar y este 3 por este 5 los puedo multiplicar. Y esta expresión me queda como 4 raíz de 3 menos 15 raíz de 3 más 3 raíz de 3. Y ahora sí, si tengo 4 raíces de 3 y a esas 4 raíces de 3 le resto 15 raíces de 3, y después de que le reste esas 15 raíces de 3, le sumo otras 3 raíces de 3, entonces en total, ¿cuántas raíces de 3 voy a obtener? Menos 8 raíces de 3 o menos 8 raíz de 3, como le quieran llamar. Y así es como voy a dejar expresado el resultado. Claro que puedo calcular la raíz de 3 y me va a dar un número decimal y después ese multiplicarlo por menos 8 para que me dé un número, para que me dé el resultado en números decimales. Pero en matemáticas y sobre todo en matemáticas puras como es lo que estamos estudiando ahorita, lo más correcto es dejarlo indicado de esta manera. A lo mejor ya en física, a lo mejor ya en química, pues no tiene mucho sentido dejar los resultados expresados a manera de raíces. Pero en matemáticas es mucho más formal si nosotros dejamos expresadas las raíces de esta manera a que si hacemos el cálculo tal cual.
Ok, operaciones con radicales sin el uso de calculadora nuevamente. Okay. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, esos que están, es este binomio, porque es un binomio y está elevado al cuadrado, aquí igual que está elevado al cuadrado, o aquí, por ejemplo, que son binomios conjugados y se están multiplicando, o que yo tengo aquí la multiplicación igual de dos binomios y que son conjugados. Voy a utilizar los productos notables, ¿ok? Entonces, para productos notables aquí yo lo que tengo que hacer es, recuerden que a más b al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y ese es exactamente el orden que voy a hacer. Entonces, el primero elevado al cuadrado, pues raíz de 7 al cuadrado, más 2 veces el primero, raíz de 7, por el segundo, menos la raíz de 2, más el segundo al cuadrado, menos raíz de 2 elevado al cuadrado. Bien, ahora sí, 7, raíz de 7 elevado al cuadrado, pues yo sé que esas raíces se van a simplificar con el cuadrado. Esa raíz se va a simplificar, entonces esto me va a quedar 7, más 2 veces el primero por el segundo. Aquí es donde sucede algo interesante. Este es un número negativo. Este es un número positivo. Por lo tanto, un número positivo por un número negativo, pues me va a dar como resultado un número negativo. Y ahora es la raíz de 7 por la raíz de 2. Recuerden que cuando yo tengo esto es exactamente lo mismo que si yo agrupara este 7 por este 2. Y ahora en el segundo, un número negativo que está siendo elevado al cuadrado, pues va a dar un número positivo. Y esta raíz con este cuadrado se van a poder simplificar. Entonces, aquí me va a dar simplemente más 2. Ahora, 7 por 2 es 14. ¿Puedo calcular la raíz exacta de 14? No, no existe la raíz exacta de 14. Entonces, el resultado final va a ser 7 más... A ver, vamos a hacerlo aquí. 7 más 2 por este signo negativo, pues entonces este se va a hacer negativo, menos 2 veces la raíz de 14 más 2. Ahora, ¿tengo términos semejantes? Sí, sí, tengo términos semejantes. Este 7 y este 2 los puedo sumar. 7 más 2 son 9 menos 2 raíz de 14. Y ahí quedó. Bien, ok. Ahora, este no lo voy a terminar de resolver yo. Quiero que ustedes lo hagan para que ustedes mismos vean o traten de esforzarse utilizando las propiedades de las raíces. Si acaso nada más lo voy a dejar planteado. Bien, ok. Entonces yo tengo que una raíz cuarta grandototota y dentro de la raíz cuarta yo tengo 2 al cubo, que es exactamente lo mismo que 2 a la 1 tercio, y abajo yo tengo 1 octavo, que está siendo elevado a la 1 medio. ¿Ok? Ahora, recuerden que yo puedo distribuir esta en ambas, para que así yo ya nada más tenga puros números fuera de paréntesis, para romper esos paréntesis. Bien, después de esto, ahora sí lo que voy a aplicar es la regla del sándwich, para que después de que yo aplique la regla del sándwich se reacomoden todos los términos y solamente tenga un numerador y un solo denominador. Y después de ahí, ¿qué se les ocurre que sigue? Bien, ok. Y este ejercicio es algo muy similar. Quiero que ustedes lo hagan. Tengo una raíz cuadrada de una raíz cúbica de una raíz cúbica de 2 a la raíz de 2. ¿Qué es lo que más me conviene hacer? Ok, ahora sí, operaciones con cocientes de radicales. Vamos a hacer nada más el primero, el segundo quiero que ustedes lo hagan para que vean qué es lo que nos va a quedar. Ok, sí van a utilizar productos notables. En este caso, pues yo ya sé que aquí yo tengo binomios conjugados.
Entonces, abajo voy a tener, lo voy a copiar, 2 menos raíz de 3 por 2 más raíz de 3. Bien, es un binomio conjugado y yo sé que un binomio conjugado, a más b por a menos b, dos binomios conjugados me van a dar una diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados porque son dos cuadrados que se están restando. Entonces esto da como resultado 1 por el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Esto me da como resultado 2 al cuadrado. Ok, entonces 2 al cuadrado es 4 menos raíz de 3 elevado al cuadrado, no al cubo, es 3. Entonces 1 sobre 4 menos 3 y 4 menos 3 es 1 y entonces la respuesta es 1. ¿Ok? En el caso del número 50, pues no les va a dar exacto un número, un número tal cual, sino les va a dar una expresión algebraica porque pues no tenemos números. Bien, y por último, vamos a racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Significa que en matemáticas es un poco informal cuando nosotros tenemos raíces en el denominador. Lo que queremos es que no queden raíces en el denominador. Por lo tanto, lo que hacemos es que buscamos multiplicar toda la expresión por un 1. Un 1 especial. Vamos a hacer el 51. Es un 1 mágico. Bien, vamos a multiplicar toda la expresión por 1. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando multiplicamos toda una expresión por 1? No sucede absolutamente nada. Pero este 1 lo vamos a transformar. Yo sé que cualquier número dividido entre sí mismo, pues nos da 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que yo tengo aquí dentro de este radical o dentro de esa raíz? Pues tengo un 2. Ah, ok. ¿Qué sucede si yo multiplico por raíz de 2 entre raíz de 2? No sucede absolutamente nada. Sigo multiplicando por ese 2. Pero, ¿qué es lo que va a suceder cuando yo resuelva este producto? 5 por raíz de 2, pues nada. 5 raíz de 2. Entre 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Vamos a dejarlo así expresado nada más para que quede claro. 2 por raíz de 2 por raíz de 2. ¿Qué va a suceder aquí? Esto es lo mismo que raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, porque es raíz de 2 por raíz de 2. 5 raíz de 2 sobre 2 por raíz de 2 al cuadrado. Ah, esto con esto se va a simplificar y entonces me va a quedar 5 raíz de 2 sobre 2, este es este 2, y ahora este 2 que quedó adentro ya no tiene raíz, simplemente queda abajo como por 2. Por lo tanto, esta expresión es igual a 5 raíz de 2 sobre 2. Disculpen. Esta expresión es exactamente la misma que esa y se ve mucho más formal cuando no tenemos raíces en el denominador, cuando las raíces solamente se encuentran en el numerador. Incluso para hacer problemas algebraicos más extensos es mucho más fácil cuando tenemos las raíces arriba, porque nos deja trabajar los denominadores de manera muy fácil, sobre todo cuando estamos sumando o restando fracciones. Bien, entonces van a tratar de hacer lo mismo en estos tres. Cuando yo tengo, por ejemplo, no un producto, sino yo tengo una suma, aquí lo que me conviene utilizar, tanto en este como en este, es el binomio conjugado. ¿Cuál es el binomio conjugado de 3 más 3? Pues puede ser, hay dos binomios conjugados de 3 más 3. Puede ser 3 menos raíz de 3, ese es uno de sus binomios conjugados, y el otro binomio conjugado es raíz de 3 menos 3. Todo va a depender el orden en el que yo lo escriba. Lo pueden hacer de una manera, lo pueden hacer de la otra. ¿Cuál es la que van a decidir? Pues aquella que más les convenga. Recuerden que esta expresión la puedo tener así o también la puedo escribir como 2 sobre
raíz de 3 más 3, porque a final de cuentas la suma es conmutativa, es decir, el orden de los sumandos no va a alterar la suma. Bien. Ok, muchachos, pues nos vemos en un ratito más. Espero que ya empiecen a hacer su problemario. Recuerden que lo tienen que entregar el día miércoles antes de que termine el día. ¿Perfecto? Ok,